Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Abunrad. Él es el director de estrategias de mercado de Finavex. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, a tus órdenes, buenas noches, saludo a tu auditorio. Oye, Guillermo, a ver, aquí tenemos una discusión. Hoy el dólar ya bajó nuevamente ya llegó nuevamente a niveles de 18.20. Tú decías que puede llegar a 17.70, casi llegó a 17.90. ¿Cómo lo ves hoy? Claro, hoy influyó el petróleo, pero cuéntanos. Sí, bueno, hoy principalmente fue el petróleo. Esto fue generalizado a todos los mercados emergentes. De hecho, fue una sorpresa porque pues parecería que ya las bajas del petróleo habían terminado la semana pasada, pero hoy así de repente, no hubo una noticia particular y pues simplemente el mercado sintió que no se va a corregir el exceso de oferta y se volvió a caer el petróleo y se cayó fuerte, ¿no? Entonces, sin duda, pues le afectó a las monedas, a todas las monedas emergentes, ¿no? Incluido el peso mexicano. Y también hay que notar que ya había muchas apuestas en el mercado de Chicago positivas a favor del peso mexicano. O sea, estaba muy vulnerable el peso para que en una situación como esta pues hubiera una corrección de depreciación, ¿no? Y eso pues fue lo que vimos. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, a tus órdenes. Guillermo, en cuanto a las tasas de interés, este jueves el Banco de México va a tomar una determinación. Hay prácticamente un consenso en el sentido de que se va a elevar en 25 puntos base la tasa de referencia. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen en Casa de Bolsa Finamex en torno a esta inminente decisión del Banco de México y cuándo o hasta cuándo va a poder seguir elevando su tasa de interés el Banco de México o por el contrario, cuándo va a comenzar a bajar su tasa de interés? Fíjate, tocas un tema muy interesante porque digo que ya está a partir de las elecciones que tuvimos en el Estado de México, yo creo que arrancó ya muy clara la discusión de las bajas de tasas, ¿no? Que de hecho ya el mercado empezó a especularlas, pero antes de adelantarnos a eso, yo creo que lo importante es primero ver esta alza que esperamos para el jueves y cuándo va a terminar este ciclo de alzas, ¿no? Porque pues nos estamos adelantando al futuro. Nosotros estamos esperando en Finamex que Banxico suba la tasa a 25 puntos base. Para nosotros es muy claro que todavía la inflación tiene una tendencia a la alza. Si tú sigues el consenso del mercado, el mercado está esperando que la inflación anual llegue a 6.26% y la segunda quincena de mayo había llegado a 6.16%. Entonces, pues sigue presionando a la alza y no estamos seguros todavía si ya llegamos al pico. Pensamos que el pico de la inflación puede ser este mes o máximo el que sigue, ¿no? Parecería por la discusión que vimos en las minutas que Banxico, pues necesita primero ver el pico de inflación y de alguna forma una cierta consolidación o una claridad de que ya la inflación va a la baja para terminar este ciclo de alzas, ¿no? El mercado, visto así por los futuros de la TIE, ya nada más está esperando esta alza de junio y que Banxico termina, ¿no? Que llega a 7% y se queda así hasta después del periodo electoral de 2018. Nosotros en Finamex pensamos que todavía podría haber una posibilidad de que subiera nuevamente en agosto, dado que, pues que la inflación no ha cedido. En todo el año las sorpresas de la inflación han sido a la alza. A principio de año se pensaba que la inflación iba a ser 5%, ahorita ya estamos más cerca de 6 a fin de año, y entonces a lo mejor necesitaría un alza más en agosto todavía, antes de pensar en las bajas de tasas. Pero una vez que ya termine el ciclo, yo creo que va a ser muy evidente que, pues que obviamente va a coincidir con que la inflación ya va a empezar a bajar, y obviamente pues todo lo que sube tiene que bajar. Entonces va a ser muy evidente que, pues si baja la inflación, eventualmente también Banxico va a tener espacio para bajar las tasas. Nosotros pensamos que podría ser prematuro que bajara las tasas antes de las elecciones, no depende de cuánto las suba ahorita, pero lo más seguro es que se esperara Banxico o que llegara hasta las elecciones con una tasa de por lo menos de 7% y ya después de las elecciones empezara a bajar la tasa. Nosotros no somos tan optimistas como Banco de México en pensar que la inflación va a llegar a 3% o cerca de 3% a finales de 2018. Nosotros pensamos que va a ser hasta 2019, o sea que va a ser un poco más lento el proceso de baja por todos estos efectos que una cosa le pega a la otra, va a durar más tiempo y entonces a lo mejor llegaríamos hasta la tasa neutral ya de equilibrio hasta 2019. Pues sí, así es, Guillermo. Te saluda José Yuste, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, José, a tus órdenes. Gracias. Pues así es, Guillermo. Yo creo que ustedes están dentro del contexto del mercado y además lo dices muy bien. Tienen un tema donde la inflación sigue siendo alta. El Banco de México podría animarse a otra elevación de tasas, aunque en efecto ya la tasa es elevada. Y si vemos el diferencial con Estados Unidos, ya es un diferencial bastante fuerte el que tenemos en México. En tasas ya damos un sobrepremio. Si vemos incluso el tema de las tasas de interés de corto plazo con las de largo plazo, pues prácticamente ya están juntando. En fin, aún así con las tasas elevadas se puede animar, ¿verdad? Viendo la inflación se puede animar el Banco de México. Sí, yo creo que hay un consenso ya. Esta decisión, creo que nada más había una persona, hoy salió la encuesta de Citibanamex, creo que nada más había un intermediario que no está esperando alza, pero pues ya la mayoría del consenso trae alza. De hecho, los futuros de la TIE también están esperando alza, o sea, como que ya está bastante aceptado que viene un alza más. Las minutas de la última reunión de Banxico también dejaron muy claro que no ha terminado el ciclo, que esta está casi dada, ¿no? El Banco de México, analistas, economistas, todo el mundo está en lo mismo. La gran pregunta es si el ciclo termina en junio, o sea, con esta alza, o todavía hay espacio para más alzas, porque en las últimas minutos Banxico abrió la discusión, ¿no? Fueron ellos los que empezaron a discutir de que si ya era el momento de anunciar el fin del ciclo o todavía no. Nosotros leímos de ahí que no había consenso todavía. Con la inflación pues que sigue subiendo, pensamos que sería aventurado para Banxico ya marcar el fin del ciclo ahorita en junio, porque no ganarían nada, ¿no? ¿Para qué se arriesgan a que la inflación pudiera seguir subiendo en julio? Nosotros pensamos que es el pico, pero pues todo el año todos los analistas nos hemos equivocado, pensando que ya la inflación ya iba a llegar nada más hasta 5 y pues ya llegamos a 6, entonces es como muy arriesgado, ¿no? Pero pensamos que estamos cerca, ¿no? Ya es junio o agosto, ¿no? El final. Pues te queremos agradecer mucho, como siempre, Guillermo Abunrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Vamos a estar pendientes a ver cómo evolucionan las tasas el jueves. Gracias. No, seguro, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Guillermo. Pues bueno, ahí está. Pues ahí está el tema de las tasas. La verdad es que